Buenas noches, amadas iglesias. Dios me lo bendiga grandemente. Buenas noches. ¿Cómo se están? Bendecidos. Amén, amén, amén. Hoy es jueves de recarga. Hoy es jueves de un servicio íntimo, como lo hemos definido nosotros aquí en Centro Cristiano Restauración. Bueno, queridos hermanos y amigos, seguimos hablando de los milagros de Jesucristo. Los milagros de Jesucristo son una prueba de la verdad sobre sí mismo, son una prueba de la doctrina. Casi al comienzo de sus actividades, al comienzo de sus años de popularidad, Jesús afirma que tiene el poder para perdonar los pecados, para sanar, para sacar demonios, para multiplicar, para restaurar, en fin. Él demuestra la grandeza del Padre y no del hombre. Amén. Amén. En los últimos jueves hemos hablado sobre la multiplicación de los 5,000 y Jesús sana a un paralítico. En esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, voy a hablarles sobre el ciego Bartimeo que recibe la vista. ¿Ven? Amén. Que se encuentra en el libro de Marcos. ¿Quiénes de ustedes saben la historia de Bartimeo? A ver. Amén. Bueno, gloria a Dios. Hoy vamos a esmechar, vamos a saber quién fue Bartimeo. Pero antes de continuar, vamos a orar para poner este mensaje en mano de Dios. Así que por favor inclinen su rostro. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, en esta noche te pido que descienda sobre todos nosotros, Padre. Sé tú, Padre, abriendo el entendimiento, el corazón a todas estas personas que están aquí presentes, Padre, que te necesitan, que vienen a buscar una respuesta, Señor, que vienen a saber más de ti, Señor, de tu enseñanza, Padre. Sé tú, Señor, atesorando este mensaje en sus corazones, Padre, y que lo lleven a su vida, a la práctica, Padre. Toma el control de este mensaje, Señor. Sé tú en mí, que no me vean a mí, sino que te vean a ti, Señor amado. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Así que por favor, saquen su libro y busquen el libro de Marcos, capítulo 10, desde los versículos 46 al 52. Marcos 10, versículo 46 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Amén. La historia de Bartimeo es una historia popular para muchos, porque es uno de los milagros que se habla en muchas iglesias. Pero quizás ustedes no han escuchado esta historia, o quizás no te has detenido a pensar qué podemos aprender de Bartimeo. Y en esta noche vamos a esmechar, vamos a desglosar cada versículo. Amén. Amén. Así que abran su corazón y su entendimiento. Bartimeo no solo era ciego, pero también
también era mendigo. En otras palabras, era un indigente, por lo cual no tenía hogar, no tenía un trabajo, no tenía la forma de vivir más que depender de la limosna de las otras personas. Bartimeo estaba sentado junto al camino, no estaba en el camino, pero estaba junto al camino y sentado. Bartimeo no estaba peregrinando, no tenía a dónde ir, no tenía a quién seguir, no tenía propósito o dirección. ¿Cuántos de nosotros estábamos así como Bartimeo? Sin rumbo, sin saber qué hacer, sin propósito, sin dirección, porque en ese momento no teníamos a Dios en nuestras vidas. Y cuando no tenemos a Dios en nuestra vida, estamos muertos espiritualmente. Y cuando estamos muertos espiritualmente, no tenemos la presencia de Dios. Y cuando no tenemos la presencia de Dios, no vamos a ser bendecidos y no vamos a ir a ese paraíso celestial. Amén. En este pasaje vemos algo muy significativo. Y les pregunto, iglesia, ¿dónde estaba sentado Bartimeo? Estaba sentado junto al camino, no en el camino, sino junto al camino. Y vamos a ver qué significa esto tan importante para todos. La palabra junto significa fuera, a un lado, cercano, al punto del camino. Muchas veces decimos, yo tengo a Dios a mi lado, pero lejos de tu corazón. Y la palabra dice, con sus labios me honra, mas su corazón se aleja de mí. Dios puede estar junto al alcohólico, junto al vicioso, junto al perdido, junto a ti, junto a mí. Dios puede estar junto a todos, porque Dios está en todos lados, porque Él es omnipresente. Pero una cosa es tener a Dios a un lado y otra cosa es tenerlo en nuestro corazón. Y su palabra dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él toca la puerta, hermanos. Y si él toca la puerta, es que está al otro lado, está afuera. Y si él toca la puerta, es para entrar en nuestro corazón. Y solo tú decides si tener a Dios a tu lado o en tu corazón. Amén. Amén. Cuando no estamos en el camino de Dios, sino junto al camino de Dios, como estaba Bartimeo, ¿qué nos sucede? Tenemos ceguera espiritual. Aquellos que rechazan la palabra de Dios son espiritualmente ciegos. No pueden entender la verdad de las escrituras porque les suenan locos. Porque dicen, eso no lo entiendo. ¿Para qué saber de la palabra de Dios? A mí no me hace falta. ¿Qué voy a corregir yo? Yo estoy bien así. Y la palabra en Jeremías, capítulo 6, versículo 10, dice, ¿a quién le hablaré? ¿A quién le advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Tienen tapados los oídos y no pueden comprender. La palabra del Señor los ofende. Detestan escucharla. Cuando una persona rechaza el mensaje de Dios, están ciegos de la verdad. Y es necesario saber de la verdad que está escrita para que abran sus ojos espirituales y no se dejen engañar por el mundo. Y en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 48 dice, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo proclamo lo condenará el día final.
Y a aquellas personas ciegas espiritualmente le cuesta creer que Dios es el camino, le cuesta creer que Dios es la verdad y le cuesta creer que Dios es la vida. Y fuera de Dios no podemos hacer nada. Diciendo esto es que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Por lo tanto, ninguna persona necesita un intercesor que no sea Jesús para llegar a Dios. Siempre hemos escuchado, hay muchos caminos para llegar a Dios. Eso es mentira. Solamente hay uno. Dios, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesucristo. Él es el camino, Él es la luz. Sus enseñanzas iluminan nuestro camino en la vida y nos muestra el camino de regreso a nuestro Padre Celestial, a esta vida eterna que siempre esperamos, ¿verdad? Amén. Cada uno de nosotros debemos comprender que la vida cristiana es un camino que debemos seguir todos los días. Verdaderamente no es un camino fácil, pero es el mejor camino, es el camino correcto que lleva a las bendiciones y a esta vida eterna. No podemos esperar otro día, es ahora determinar que Dios es necesario en nuestra vida. Él es nuestro Salvador, Él nos redimió, Él nos salvó y todavía no le entregamos nuestra vida a Jesucristo y todavía dudamos en bautizarnos. Iglesia, despierte al llamado que Dios nos hace. Hablemos del Evangelio, cumplamos con la gran comisión y dile que está a tu lado, despierta. Pon tu dones al Señor. Amén. Bartimeo oyó que era Jesús. No lo conocía, obviamente, porque no podía ver. Seguro que oyó el ruido de la multitud y preguntó: ¿qué pasa? Y alguien le dijo: Jesús Nazareno está aquí. Al instante comenzó a gritar y a llamar a Jesús. Bartimeo no se avergonzó, no se aguantó, tenía una necesidad, tenía un deseo y no quería que Jesús se fuera sin cumplirlo. Como Jesús estaba saliendo de Jericó, Bartimeo quizás pensaba que era su última oportunidad para tener encuentro con Jesucristo. Este es el momento, este es el día, lo que había esperado por mucho tiempo y no lo podía dejar pasar. Él decía: este es mi momento, no me importa quién esté a mi lado, tengo que gritarle para que él me escuche. Bartimeo no estaba en la agenda de Jesucristo. De hecho, Jesucristo ya venía saliendo de Jericó, ya había hecho sus milagros allá, pero entramos en su agenda cuando clamamos a Él, cuando gritamos como Bartimeo, cuando oramos, cuando buscamos su perdón, cuando le pedimos que nos guíe, que nos cuide, que nos proteja. Ahí entramos en su agenda. Así que ustedes deben entrar en la agenda de Jesús y gritarle como hizo Bartimeo. Bartimeo siente muy dentro de él la necesidad de encontrarse con Jesucristo. Él ha oído hablar de Jesús como alguien que hacía milagros, que cura enfermos, que le da vista a los ciegos, que hace hablar a los mudos, que hace oír a los sordos. Pero eso a él gritaba. Por eso que gritaba, porque sabía que todo lo que había hecho. Y gritaba: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Porque sentía la necesidad de buscar a Jesús, para que Jesús curara su ceguera. Y por eso esperó el momento de poder encontrarse con Jesús, para no estar junto al camino, sino dentro del camino, para poder enderezar su camino y meterse en el camino de Dios. Esta necesidad de Dios es la que le hace falta a muchas personas.
Muchos no sienten la necesidad de Él porque han buscado otros dioses, al brujo, al santo, a la pepita, porque todavía no han entendido que solo Dios es el que hace milagros de familia, hermano. Solo Dios es el que hace milagros. El grito de Bartimeo es muy importante. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este grito demuestra que Bartimeo tenía fe, porque el título hijo de David, ¿de dónde sacó Bartimeo hijo de David? ¿Por qué sabía que era hijo de David? Era el título que demostraba que Jesús era Dios, que Jesús era el Mesías, el ungido, porque las profecías del Antiguo Testamento hablaban del Mesías como descendiente de David. El Salvador vendría de la genealogía de David y se conocía como hijo de David. En el momento que Bartimeo llama a Jesús, hijo de David, estaba llamándolo Dios, el escogido, el esperado. Él sabía que era Jesús hecho hombre. Por eso él decía, Jesús, hijo de David. Amén. Amén. Cuando Bartimeo grita, ten misericordia de mí, o ten compasión de mí, en otras traducciones, Bartimeo se está considerando necesitado de Dios. Se está poniendo a los pies de Jesús. A clamar por misericordia o compasión, le está pidiendo a Jesús que se compadezca de él. Es el grito que Dios espera de cada uno de nosotros. Él siempre está ahí esperando ese grito. Él es misericordioso. No le importa lo que tú has pasado. No le importa tu pasado. Él te perdona cuando lo busca en arrepentimiento, con el corazón genuino. Y nos dice, aquí estoy, hijo. Te estoy esperando. Tu grito me ha llamado. Amén. Amén. En el versículo 48 del mismo libro de Marcos, del capítulo 10, versículo 48 dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. En medio de la multitud, Bartimeo clamaba y gritaba, no le paraba a nadie quien estuviese a su lado, y él gritaba. Y muchos de las multitudes lo mandaban a callar, así serían sus gritos. ¿Cuántas veces encontramos a personas a nuestro alrededor que quieren callarnos, limitarnos, que quieren que no clamemos a Dios? Así como quisieron callar a Bartimeo, hay gente que quiere callarte apagando tu fe, buscando cerrar el camino a la verdad. Te dice, búscate un brujo, búscate otro camino. Te dice que tú no eres digno. Empieza a juzgarte por tus pecados. Empieza a ponerte reglas. Y hermanos, el mundo y la religiosidad muchas veces se convierten en este grito para que las personas no busquen a Dios. Una iglesia. Hagamos como Bartimeo. En vez de callar, el grito más fuerte. Es un grito de desesperación, un grito de socorro, un grito de necesidad. Y su grito, su llanto fue escuchado. Jesús se detuvo. No tan solo lo detuvo, sino que lo manda a llamar. El llamado de Jesús a Bartimeo demostró a la multitud y a él mismo lo importante que es Dios para nosotros. Lo importante es cómo Dios nos quiere y nos ama. Así como Bartimeo. A él no le importó si era ciego, a él no le importó si era pobre, a él no le importó dónde dormía, a él no le importó nada. Tráigamelo. En el capítulo 50 dice, arrojando su capa,
se levantó y vino a Jesús. Bartimeo se levantó inmediatamente. Imagínate, Jesús te llama y uno, ¡ah! Dios mío, este es el momento mío, me está llamando a mí. O sea, valió la pena mis gritos. La capa para un ciego es lo que usa para sentarse en la calle. Es la que usan para dormir, para protegerse del sol, para protegerse del frío, para protegerse de los animales, para protegerse de los insectos. En otras palabras, la capa para una persona mendiga y mucho más ciego, la capa era su todo. Hoy en día, esa capa representa el orgullo. Hoy en día, esa capa representa la falta de humildad. Hoy en día, esa capa representa a la persona que te está poniendo, donde le estás poniendo tu confianza. Hoy en día, esa capa representa el dinero, lo material, el trabajo. Representa lo que se está impidiendo de buscar a Dios. Pero Bartimeo arrojó eso a un lado y se desprendió de todo para ahora tener su confianza en el único, en Jesucristo. El arrojar su capa es una acción muy simbólica, hermano. Significa fe completa en Jesús. Él se despoja de hasta todo, hasta lo que había creído que era el apoyo y protección de esta capa, y pone a Jesús ahora como el centro de su vida. Amén. Amén. Muchos en la actualidad hubieran enrollado su capa. Jesús te llama, me enrolla su capa, no, me tengo que llevar la capa por si acaso. Y ese por si acaso es la falta de fe y la falta de confianza en Jesucristo. Bartimeo se paró, no me importa, yo tenía mi fe en ti, ahora mi fe acá en Jesucristo. Nosotros también debemos de soltar esta capa que nos impide buscar a Dios. Debemos soltar la capa de las cosas materiales para poner nuestra confianza en el único, en nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con el versículo 51 del libro de Marcos, capítulo 10. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, que recobre la vista. Jesús le preguntó, aunque Jesús ya sabía la pregunta, la respuesta, él sabía el escenario, él sabía lo que el ciego necesitaba, pero era necesario que Bartimeo aceptara su necesidad. Bartimeo no le pidió dinero, no le pidió casa, no le pidió una nueva capa, él pidió recobrar la vista. Pero antes reconoció a Jesús como el maestro y demostró que quería una relación personal con él. Él quería un milagro de Jesús en su vida. ¿Quiénes quieren un milagro de Jesús en su vida? Amén. Gritemos entonces como Bartimeo. Amén. Amén. Eso le dice: vete, tu fe te ha salvado. Al instante el ciego recobró su vista y lo seguía por el camino. Hermano, por el camino, ya Bartimeo estaba dentro del camino de Jesucristo. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y para ser salvo se necesita creer de corazón y confesarlo, porque la palabra dice: porque son salvos los que creen en Él, y eso es fe. Este hombre se determinó a soltar su capa y dejar una fe en algo que no era la verdad, y ahora puso su fe en el camino, en el único, en el que podía salvarlo, en el cual le iba a dar sanación y salvación, y eso fue nuestro Señor Jesucristo. Porque solo Dios a través de su Hijo nos da salvación, porque la palabra le dice que Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este hombre dejó todo para poner su fe en el único, en nuestro Salvador, en nuestro Libertador. Y como él tuvo fe, Jesús le dijo: vete, que tu fe te ha salvado. Bartimeo
retomó su vista, porque la salvación trae sanidad. Bartimeo fue sanado y no se fue. Jesús le dice, vete, pero él siguió a Jesús dentro del camino. Ya estaba detrás, o sea, siguiendo a Jesucristo. Muchas veces vemos el milagro y nos apartamos de Jesucristo. Bartimeo el ciego nos ha enseñado a no desaprovechar una gran oportunidad de buscar a Dios y traer grandes recompensas a nuestras vidas. Como recompensa recibió la vista y su salvación. ¿Te imaginas? Después de tantos tiempos en oscuridad y te llega la luz y lo primero que veas es a nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Eso es algo grandioso, de esa claridad que Jesús refleja. Y él no quiso perderlo nunca más de su vista y lo siguió. Hermanos, la historia de Bartimeo probablemente es la historia tuya o la mía. Él se encontraba a un lado del camino. Muchas veces estamos a un lado del camino. Estaba sin propósito, sin dirección. Estaba olvidado, marginado y se considerando menos que los demás. Así que Bartimeo decidió tirar su capa, aquello que era seguridad fuera de Jesús, y decidió que Dios fuera de ahora en adelante su seguridad y protección. Y Dios le dio eso y mucho más. Dios también te pregunta a ti, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Eso te lo preguntas tú en oración, en intimidad, en conexión con Jesucristo. Amén. Para ir concluyendo, hermano, Jesucristo es importante para todos, porque mediante sus enseñanzas, mediante su esperanza, mediante su paz y mediante su ejemplo, Él nos ayuda a cambiar nuestra vida, a afrontar las pruebas, a seguir adelante con fe, creyendo y confiando en Dios. La historia de Bartimeo es nuestra propia historia, pues también nosotros estábamos ciegos para muchas cosas, ¿verdad? Y Jesús estaba junto a nuestra vida y no lo vimos. Y debemos de aprovechar de buscar su presencia como lo hizo Bartimeo. Quizás ha llegado el momento de dejar la capa y seguir a Jesucristo dentro de su camino. ¿Amén? Bartimeo reconoció su condición, clamó a Dios y no le importaba lo que la gente a su alrededor dijera. Lleva tu Biblia, no te avergüences. Ponte tu falda, no te avergüences. Da una palabra de Dios, no te avergüences. Extiende la palabra, no te avergüences. Busca discípulos, no te avergüences. Jesús estaba pasando junto a nuestra vida y tenemos que aprovechar esa oportunidad, esa presencia de Dios. Quizás ha llegado ya el momento de dejar esa capa y seguir a Dios. Bartimeo reconoció su condición, clamó a Dios. No le importaba nada, así debemos hacer como Bartimeo. Bartimeo permitió que Jesús ocupara la posición número 1 en su vida y le siguió. Ahora te pregunto, iglesia, ¿está dispuesto a hacer lo mismo? No permitas que nada ni nadie te detenga de llegar a la presencia de Dios. Solo Él puede sanar, solo Él te puede liberar, solo Él te puede restaurar, solo Él te puede edificar, solo Él te puede sanar. Te invito a que hoy recibas a Jesús, a que juntos clamemos a Él para que Él derrame sus infinitas misericordias en tu vida. Y hoy te digo, como le dijeron a Bartimeo, ten confianza, levántate, te llama. Póngase de pie, hermanos, y repita conmigo. Señor Jesús, te reconozco
como el único, como nuestro Salvador, como nuestro libertador. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Ayúdame a abrir los ojos espirituales. Confío en ti, creo en ti, clamo a ti, te busco, Padre. Sé tú, Señor, en mi vida, que tu presencia se mantenga conmigo. Y yo dentro de tu camino, ayúdame a mantenerme firme en tu palabra. Que nadie me desvíe de tu propósito. Cuídame, protégeme. Sí, Padre, a mi lado, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de nosotros, Señor amado. Gracias por este mensaje, Señor. Te suplicamos, Señor, clamamos a ti, Señor, por tu misericordia, que son nuevas cada día, Señor amado. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor amado. Bendito eres, Señor amado. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.